Hola a todas, soy Esther Ortiz y hoy os vengo a hablar de un arquetipo muy frecuente en el cine que es el del asesino en serie, travestido o transgénero. Es un cliché que hace décadas que corre y que a falta de otros tipos de representación del colectivo trans han generado en el imaginario colectivo la idea de que las personas trans son malvadas, perturbadas o de que incluso pueden tener tendencias asesinas. Por suerte ahora el cine y las series comienzan a contar con representaciones muy guays de personas trans, como por ejemplo Euphoria o Pose, pero vamos a repasar cómo se ha representado este colectivo hasta ahora, sobre todo enfocándonos en la tropa del asesino trans o travestido. Si os interesa mucho este tema, os recomiendo muchísimo que veáis el documental Disclosure de Netflix, que es un repaso sobre la representación que se ha hecho del colectivo trans a lo largo de la historia. Bueno, el asesino trans es una tropa, es un arquetipo que comenzó con el clásico de Alfred Hitchcock, Psicosis. Psycho. Psycho nos cuenta la historia de Maron Crane, una mujer que trabaja en una oficina y que un día le asignan la tarea de ingresar una cantidad de dinero en cash bastante grande. Entonces ella decide, en un arrebato, decide coger ese dinero y fugarse. Entonces llega a un hotel en el que se hospeda, conoce a Norman Bates, que es el administrador de ese hotel, y Norman Bates se nos aparece como un personaje un poco raro y bastante salido, porque de hecho tiene un agujero en la habitación por la que le espía. Entonces Marion, la protagonista, se mete en la ducha, está como sufriendo remordimientos por lo que ha hecho y está pensando en quizás llamar y volver y tal. Y en ese momento es cuando vemos por primera vez a la madre de Norman, una señora celosa que no duda en cargar contra cualquier mujer por la que su hijo se sienta atraído sexualmente. Entonces vale la pena mencionar que Hitchcock debía tener muchos mom issues, entre otras cosas, porque este es un plot bastante frecuente en sus películas. Tenemos, por ejemplo, el caso de Los pájaros, esta película en la que la furia celosa de una madre se manifiesta en unos pájaros asesinos que atacan al pueblo y que atacan especialmente la rubia por la cual su hijo está enamorado. Entonces, volviendo a Psicosis, el caso es que al final de la película descubrimos que en realidad la madre de Norman Bates lleva mucho tiempo muerta y que el asesino realmente era Norman Bates poseído por su madre y vestido como su madre, ¿no? Travestido. Al final de la película también aparece un psiquiatra forense que hace un análisis sobre qué le ha pasado a Norman Bates, y él dice que tiene aquello conocido popularmente como trastorno de personalidad múltiple, es decir, que Norman Bates no es una persona trans, sino que es una persona que tiene ese trastorno y que en el momento en el que su sexualidad aflora, aparece la personalidad de su madre y posee su mente y su cuerpo y le hace asesinar a las mujeres, ¿no? Y aunque en el plano consciente sabemos que Norman Bates no es una mujer trans, en el plano inconsciente, el hecho de que la escena más famosa de asesinato de la historia del cine sea de un hombre vestido de mujer asesinando a una mujer en el baño, ha calado, porque a lo mejor tú no te has dado cuenta, pero tu cerebro sí. Entonces no es de extrañar que uno de los argumentarios clásicos de las TERFs, que son las feministas radicales trans excluyentes, que excluyen a las personas trans de la lucha feminista, sea este argumentario, este miedo de que los hombres se vistan de mujer para poder acceder a los baños y abusar de ellas o atacarlas. Otro film clásico que usa el mismo arquetipo de asesino es Dressed to Kill, Vestida para matar, una peli de los 80 de Brian De Palma, en la que un psiquiatra protagonizado por Michael Caine se trasviste para matar a las mujeres por las que se siente atraído. Primero tiene citas con ellas y después se trasviste y las mata. Entonces fijaros que otra vez se está usando el recurso del travestismo como manifestación perturbada cuando aflora la sexualidad y el deseo de los asesinos o de los protagonistas. Entonces, de manera muy evidente se está relacionando el travestismo con el deseo hacia las mujeres y con el deseo de matarlas. Entonces ya tienes otra excusa, aunque sea inconsciente, ¿no? O subconsciente, para el alegato de las TERFs, ¿no? Otra excusa para desconfiar de las mujeres trans. Pero la palma de oro de esta tropa trans asesina se la lleva El silencio de los corderos, The Silence of the Lambs,
una película de 1991 de Jonathan Demme. Una película que todo el mundo recuerda por el mitiquísimo personaje de Hannibal Lecter, pero que muy poca gente se acuerda o se ha dado cuenta de que el antagonista, el malo de la película, es una mujer trans. La historia del Silencio de los Corderos es una joven agente del FBI que aún está en la academia que entrevista a Hannibal Lecter, un conocido caníbal que está en prisión y que era psiquiatra anteriormente, para encontrar un asesino que está suelto, que es Buffalo Bill, que es un mote puesto por la prensa, y que Buffalo Bill es una persona trans que es modista y que mata a chicas jóvenes para despellejarlas y hacerse un traje con su piel. ¿Y por qué o para qué quiere hacer esto? Porque la petición de reasignación de sexo, tal como dicen en la película, que pidió fue denegada. ¿Y por quién fue denegada? Por Hannibal Lecter, porque recordemos que era psiquiatra y que además era su psiquiatra, el psiquiatra de Buffalo Bill. Entonces, Hannibal Lecter en la película dice literalmente: Billy no es un transexual de verdad, pero piensa que lo es, lo intenta. Y en otra ocasión dice: Billy odia su propia identidad, como verás, y él piensa que es un transexual de verdad, pero su patología es 1000 veces más salvaje y aterradora. Es decir, transfobia, psiquiatrización y patologización de la identidad trans, de la marinera. Entonces, en esta película se trata la identidad trans como si se redujera todo a la reasignación de los genitales, ¿no? La operación de genitales. Y aquí, muy fuerte, ¿eh? La escena más impactante de toda la película es una escena profundamente transfóbica en la que vemos a Buffalo Bill arreglándose frente al espejo mientras una de sus víctimas está en el pozo pidiendo ayuda. Entonces Buffalo Bill solo lleva una bata, no lleva nada más. Se pone una peluca de cabello que ha arrancado a una de sus víctimas, se maquilla y entonces se pone a bailar al ritmo de Goodbye Horses de la canción, mirando a cámara, hasta que en un momento se abre la bata y se ve cómo tiene escondido el pene entre las piernas. Esta película, a ver, es muy buena película y a mí me gusta mucho, pero es de esas películas que con el tiempo, bueno, pues duelen mucho de ver, la verdad. Por otro lado, es interesante porque es una película que se diferencia mucho de la mirada masculina con la que se habían hecho o se estaban haciendo las películas hasta entonces. Y es que esta película, de hecho, se podría considerar una película que describe el mundo desde un prisma radical feminista. Fijaros que la protagonista, Clarice Starling, es como un personaje muy vigoroso, muy fuerte, pero a la vez muy vulnerable. Y es clave que en la película absolutamente todos los tíos que aparecen son unos cerdos asquerosos. Tiene sus compañeros de academia del FBI que no paran de mirarla, tiene esos policías que también, incomodísimo, su jefe, el director de la prisión psiquiátrica, los académicos incluso. En ese sentido es especialmente aterradora la escena en la que ella se queda sola con unos cuantos policías y es una escena incomodísima en la que percibes la incomodidad de esta mujer. Las mujeres lo hemos vivido, pero muchos hombres no lo han vivido y hasta entonces no se había representado de esta manera la experiencia femenina en las pelis, ¿no? También hay otra escena en la que el personaje de Clarice se está yendo de la prisión y uno de los presos se ha masturbado y le tira semen en la cara. Entonces la película explica muy bien cómo es ser una mujer en un mundo dominado por hombres, ¿no? Y en un mundo en el que todo el mundo te sexualiza con la mirada y todos los hombres son un peligro potencial, ¿no? Pero ¿quién más en la película es representado como un peligro potencial para las mujeres? Buffalo Bill, el personaje trans que mata mujeres. ¿Y cuál es el único que curiosamente no es un cerdo ni es un peligro para nuestra querida protagonista Clarice? Efectivamente, Hannibal Lecter. De hecho, el momento en el que Hannibal Lecter se escapa de prisión, de esta prisión que le han hecho como especial, se lo comunican a Clarice y Clarice no da muestras de miedo, no tiene miedo de que le vaya a hacer daño. Y dice: él no vendría a por mí, no lo hará. Él lo consideraría como algo de mala educación. De hecho, cuando acaba la película representa que Hannibal Lecter
tiene que ser como una especie de héroe para nosotras, ¿no? Porque recordad que la película acaba con Hannibal Lecter en una especie de país del Caribe, no me acuerdo cuál era, esperando al director de la prisión psiquiátrica en la que él estaba encerrado y por parte del cual sufrió muchísimos abusos cuando estuvo en esa prisión. Supongo que quiere, pues está esperando para atacarlo, matarlo y comérselo, imagino. Y qué gustito de ver esa escena, porque realmente nos cae muy mal el director de la prisión y Hannibal nos cae bien. ¿Cómo puede ser eso, no? Es un personaje que genera fascinación y que genera como respeto. Esta es la típica película en la que el malo, que es Hannibal Lecter, pasa a ser menos malo porque hay un malo más malo, que sería Buffalo Bill, ¿no? Fijémonos en cómo se representa a Hannibal Lecter, ¿no? Es un personaje gentleman, educado, inteligente, con gustos súper refinados por el arte y la música, ¿no? Le gusta dibujar como edificios que representan la grandiosidad del hombre, como una iglesia o algo así, es como el rollo de la modernidad, ¿no? Escucha Bach, pues este rollo. Entonces, ¿a quién le importa que sea un asesino y un caníbal despiadado, ¿no? Que haya matado muchísima gente? Mientras sea refinado, como es cis y es educado, que no como Buffalo Bill, que es trans y encima nazi, porque lo tenían suficiente con este personaje desviado, que para asegurarnos de que lo odiáramos y lo repudiáramos, incluyeron varias esvásticas en su casa. Esvásticas que no tienen ningún tipo de relevancia en la trama, ni se dice dónde salen ni nada, simplemente es como para que lo odies, ya está. No acabo de entender cuál es la intención del director, porque realmente parece que está intentando dejar muy claro que no es un personaje trans, pero a la vez se representa como un personaje trans. Entonces, al principio de la película, Jodie Foster dice: no hay correlación en la literatura entre transexualidad y violencia. Los transexuales son generalmente muy pasivos. Cosa que nos da alguna pista sobre esa intención del director, ¿no? Aún así, claro, esta película es muy problemática en muchos sentidos. Pero lo más problemático de todo quizás es el hecho de que ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que Buffalo Bill es un personaje trans. Porque estamos tan acostumbradas a ver que las personas trans estén representadas de esta manera, ¿no? de como malvadas, como asesinas, como monstruosas, que en la pantalla que ni siquiera nos sorprende, ¿no? Ni siquiera nos hemos dado cuenta. No nos sorprende que Buffalo Bill sea un asesino en serie que caza mujeres para asesinarlas y desollarlas con el objetivo de literalmente hacerse un traje con su piel, es decir, hacerse un traje de mujer y apropiarse de la forma femenina. Y fijaros que es justamente el argumentario que usa el feminismo radical trans excluyente para criticar a las mujeres trans. Dicen que se apropian de la forma femenina, algo que Buffalo Bill hace de forma literal en esta película. Y además es nazi, o sea que les encantará a las TERFs. Bueno, para acabar, os encantará saber que J.K. Rowling ha escrito un libro que publicó el pasado septiembre de 2020, titulado Troubled Blood, publicado bajo el seudónimo de Robert Galbraith, y a ver si os suena el plot. Es un libro sobre un asesino en serie, que curiosamente se traviste para atraer a sus víctimas, a quien secuestra, tortura, viola y finalmente asesina. Entonces, J.K. Rowling, que es conocida internacionalmente por ser una terfa internacional, pues claro, esta historia, este libro, este plot nos habla de los miedos fantasmagóricos que tiene J.K. Rowling, ¿no? Y cómo todos estos miedos provienen seguramente de todo este imaginario que ha calado a través de la representación de las personas trans como personas malvadas, asesinas, de las que desconfiar, personas que tienen una extraña atracción y deseo de muerte por las mujeres. Si os interesa este tema, os dejo el link de un vídeo sobre J.K. Rowling de mi youtuber favorita, que es ContraPoints, en el que también habla de los orígenes de la transfobia en el cine. Y eso es todo. Ahora se vienen las cositas de youtuber. Os tengo que pedir que por favor os suscribáis a YouTube, que me deis likes y comentéis si os apetece, me ayuda muchísimo, y nos vemos la semana con un nuevo vídeo. Hasta luego.